Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buen día, tengan ustedes, buen día, buena tarde, buena noche, no lo sé, pero bienvenidos a este espacio que se llama Revolución de las Conciencias. Yo soy Tsitsi Ábalos y estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, pues en este espacio de reflexión, de análisis, también de preguntarnos muchas cosas y que esperemos que para la ciudadanía sean de verdad muy, pues herramientas importantes para conocer, comprender y sobre todo para poder dialogar de temas actuales, de temas que han estado sucediendo en este momento y que bueno, también tienen un fondo histórico, científico, analítico, de investigación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí con la doctora Elvia Higuera, una mujer que además de estar sumamente preparada, es mi amiga. Gracias. Ay, estoy muy contenta de que ella sea mi amiga porque además es una mujer muy sorora. Es decir, que me ha arropado, ha estado instruyéndome, acompañándome en momentos buenos, en mis momentos más peores de la vida. Y ella ha sido fundamental también para que yo tenga mayores herramientas en la perspectiva de género y en el feminismo. Y bueno, Elvia, pues yo estoy contentísima de tenerte, doctora Elvia Higuera. Elvia a secas. Yo sé, porque además, bueno, desde que te conozco siempre has sido bien igualitaria, eres una mujer con muchísima humanidad, no cabe duda de que tu preparación, de que todo tu andar en este camino desde el servicio público, desde los espacios privados, desde el acompañamiento a otras mujeres, desde el ámbito político, eres una mujer que tiene un propio reflector. Tienes tu reflector muy bien cimentado y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros aquí, con nosotros en Revolución de las Conciencias. Y hoy quiero tocar contigo un tema muy interesante. Me parece que la ciudadanía en general, a pesar de que votó por una mujer, seguimos como en cierta desinformación de lo importante que fue este proceso donde hubo la contienda entre dos mujeres y que bueno, pues se logró que se mantuviera ese estatus de tener a una mujer, porque es tiempo de mujeres, como presidenta. Pero antes de ello, Elvia, yo quisiera robar de tu sabiduría y que nos compartieras algo de la historia, del por qué hoy tenemos que celebrar, sí, porque sí, el hecho de que haya una mujer al frente de un gobierno federal en México y qué es lo que va a representar, pero para las mujeres que trabajaron hace siglos este tema, pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda con su historia? Deni, primero pues yo agradecerte la oportunidad de que me das de estar aquí el día de hoy contigo. Por supuesto, saludar al maravilloso auditorio que seguramente está escuchando este programa también maravilloso, donde justamente tiene que ver con un tema de cambio de conciencia, que además es tan necesario, urgente en términos sociales, porque si bien hay avances importantes, y ya tú muy bien lo decías, hoy estamos en un momento histórico donde por primera vez en la historia de este país vamos a tener una mujer presidenta. Algo que debo de decirte, yo con mis años de militancia feminista, que he estado muy metida en la ideología feminista, no lo veía como una posibilidad, no lo veía como algo viable, porque bueno, todavía hay muchas situaciones de violencias estructurales que seguimos enfrentando, estos pisos pegajosos que todavía nos limitan mucho para poder avanzar hacia los espacios de poder, los techos de cristal, que creo que además ahora con esta posibilidad, o ya con esta realidad que tenemos de que vamos a tener una mujer presidenta, pues también es como una inspiración para nuestras niñas, nuestros adolescentes, que tienen ya este referente de que sí se puede. Claro. Que no es sencillo, que es un proceso complejo, porque todavía tenemos que derribar muchos obstáculos, muchas barreras, pero creo que para ellas es inspirador, y tú lo decías muy bien, ¿no? Que además es un logro que tiene que ver con una lucha histórica de las mujeres, que no ha sido una concesión gratuita
ni del sistema democrático, ni de los partidos políticos, sino que tiene que ver con una lucha que las mujeres fueron construyendo en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y yo siempre que puedo, porque a mí me parece que fue una figura emblemática para comprender la participación política de las mujeres, siempre hago referencia a Olympia de Gouges, que recordemos en 1789, bueno, viene la Revolución Francesa, que va a cambiar o va a generar un cambio de paradigma en el propio concepto de Estado. Estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad van a ser los grandes estandartes que van a inspirar ideológicamente la Revolución Francesa, que decía cambio en paradigma porque, bueno, es el momento en el cual se derrocan los gobiernos monárquicos, absolutistas, despóticos, donde los tres poderes del Estado estaban representados en una sola figura, que era el monarca, y que, bueno, en base a eso, pues muchas veces se cometieron barbaridades, hubo situaciones muy, muy crueles, inhumanas en el marco de esta forma de gobierno. La Santa Inquisición, que sabemos que fue un tribunal que mayormente persiguió a las mujeres, pero que era esta alianza entre el poder político y el poder religioso para castigar esta sabiduría ancestral que tenían las mujeres. Y bueno, viene la era de las luces, viene la Revolución Francesa, los grandes pensadores del momento, y entonces se crea un nuevo modelo de Estado. La República, donde por primera vez se habla de soberanía como algo que reside en el pueblo y que es el pueblo quien decide. Ganan los revolucionarios franceses, pero entonces muchas mujeres, entre ellas Olympia de Gouges, pues de manera muy crítica empiezan a cuestionar el nuevo orden social y político, porque se dan cuenta que esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no alcanzaba para las mujeres. Es decir, nuevamente más del 50% de la población quedaba fuera de este nuevo modelo de Estado, y entonces ella de manera muy valiente empieza a cuestionar el nuevo gobierno francés, el parlamento, y hay una frase que a mí me encanta de ella porque decía, así como las mujeres estamos en un plano de igualdad para poder morir en la guillotina, también deberíamos de tener esa misma posibilidad de igualdad para pisar un parlamento. Exacto. Y entonces ella en 1791, que me parece un acto muy revolucionario, crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, imagínate de cuántos siglos estamos hablando, donde en su artículo primero establece la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. O las mujeres y los varones somos iguales frente a la ley. O sea, iban a pasar años para que esa posibilidad se cristalizara. Siglos. Sí, en México fue hasta 1974, previo al Año Internacional de la Mujer, que se iba a celebrar en México en 1975, que alguien se da cuenta que en la Constitución no estaba consagrado el principio de igualdad jurídica entre mujer y hombre. Entonces hacen una reforma fast track muy rápida en diciembre del 74 para que en el 75 aquí vamos a recibir a mujeres diplomáticas, académicas, activistas, de todo el mundo, y México no tenía consagrado el principio de igualdad jurídica, o sea, era algo de risa ahorita, ¿no? No, y me da risa porque, bueno, hoy lo vemos plasmado en el artículo 4º constitucional, pero yo he escuchado, Elvia, que hay hombres juristas que dicen que ese principio fue construido por los hombres y no por la historia de esta mujer que tú nos estás contando, que es Olympia de Gouges, que además quiero regresar un poco a esta parte donde tú dices, ella fue tan valiente que construyó o reconstruyó o destruyó, ¿no? Un documento donde solamente estaban insertados los derechos de los varones, negando la existencia de las mujeres, ¿no? Y a mí me parece importante que hagamos hincapié en este documento porque eso le costó la vida. Así es. Sí, justamente, bueno, fíjate, era tan valioso el contenido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento con una connotación filosófica, política, social muy fuerte, porque eso le va a dar base ideológica al nuevo gobierno francés, que, insisto, se va a convertir en el referente a nivel mundial. Exacto. No de a gratis, Francia se considera como la cuna de la democracia, justamente por esto que aporta al mundo, ¿no?
Pero dice doña Olimpia, nosotros no estamos representados en ese documento. Y entonces ella hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, se convierte en una figura muy incómoda para el nuevo orden político, empieza a cuestionar de manera muy crítica el actuar de los nuevos líderes políticos, de la nueva forma de gobierno, de quienes estaban encabezando. Y bueno, se pelea de manera muy, muy fuerte, tiene muchas confrontaciones con Robespierre. Y efectivamente, ella en 1793 nunca logra pisar un parlamento, pero muere en la guillotina. Entonces, sí, es asesinada. Es asesinada, así Sí. es, ¿no? Que tiene que ver con también esta historia de las mujeres, cuando muchas han muerto en busca de estos procesos de justicia, de igualdad, de libertad, que les ha costado la vida. Y yo ahí quiero hacer un paréntesis, Silvia, porque fíjate que muchas veces hablamos de sucesos históricos sin ponerle la connotación moderna que tenemos, ¿no? Yo hablo de que ella fue asesinada porque el día de hoy conocemos los asesinatos políticos, Claro. ¿no? Estos costos de vida que tiene aquella persona revolucionaria, aquella persona que cuestiona el orden de los factores. Y además me parece importante tener en cuenta a Olympia de Gouges, y habrá quien se pregunte, bueno, ¿y esa mujer francesa que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque justamente quienes no conocemos la historia estaremos condenadas a repetir los mismos errores. Uh-huh. Y creo que tener estos referentes también nos da luz a lo que nos falta todavía por cumplir de esa visión que tenía Olympia de Gouges, o todas las mujeres que acompañaron a Olympia de Gouges durante la Revolución Francesa, esperando realmente un cambio, un proceso de igualdad, un proceso de orden social diferente, que era uno de los principios, o por lo menos la base de la ideología de la Revolución Francesa. Y como bien lo dijiste, bueno, pues de todas las demás revoluciones que empezaron a estallar en todo el mundo, de observar que sí se logró algo. Claro. Y ese tema de lograr algo o de replicar aquello que sí funciona, creo que también tenemos que tomarlo en cuenta el día de hoy, ¿no? De por qué tenemos una mujer presidenta. Así es. Sí, y fíjate, yo nada más quiero recalcar, fue tan importante esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que bueno, inclusive Morelos se inspira en ellos para hacer los sentimientos de la nación, y fue un documento, un instrumento jurídico que también sirvió de base para muchos procesos de independencia en muchas colonias europeas, incluida nuestro propio país, que éramos, bueno, una colonia española. El contenido de los sentimientos de la nación, conjuntamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron instrumentos jurídicos que de alguna manera ayudaron a estos procesos de independencia en muchos lugares donde eran pues, todavía colonias europeas. Entonces, bueno, ahí el significado de lo que aporta Francia para el mundo, pero no en un plano de igualdad ni de libertad para todos y todas. Claro. Porque la libertad, la igualdad y la fraternidad solamente fueron para quienes estuvieron en espacios de poder, y van a pasar muchos siglos para que las mujeres sean consideradas como iguales frente a los hombres en cuanto a derechos, especialmente de participación política. Y bueno, nada más cierro esta parte de la historia con un segundo momento que me parece muy importante, que se va a venir gestando a finales del siglo XIX y principios del XX, que es el movimiento sufragista, que lo ubicamos como una primera ola del feminismo inclusive, que tiene que ver con este proceso de las mujeres ya más organizadas, que van a empezar a reclamar un derecho tan importante y tan básico en cualquier modelo democrático como era el derecho al voto, que en ese momento ni siquiera se planteaban la posibilidad de poder ser votadas. Ellas por lo menos querían tener esa posibilidad de elegir, que a mí me parece que también, más allá de un tema de marcar una boleta, también significaba que pudieran tener la categoría de ciudadanía frente al Estado, sin ser reconocidas como ciudadanas con pleno ejercicio de derechos y libertades, como los varones o como los hombres. Y entonces a nivel mundial se va a gestar este movimiento, que además hay que decirlo, que México fue de los últimos países en conceder el derecho al voto en 1953, que ya es cuando se puede votar en elecciones federales, porque ya en muchos países de Europa, ya en América ya se había concedido este derecho, pero México va a ser de los últimos países que lo celebramos con mucha alegría cada mes de octubre, pero digo, oigan, pues no había como que mucho que celebrar, porque fuimos de los últimos países donde se nos da este
reconocimiento como ciudadanas. Pero además era nada más el tema de votar, ni siquiera el tema de ser votadas. Así es. O sea, porque también esa fue otra parte de la historia que nos debe México como país, como ciudadanía, como política pública a favor de las mujeres. Entonces, sí es importante hacer esta separación porque luego hay quienes pensamos, pues si obtuvieron el derecho al voto, obtuvieron todo, y eso no es cierto. Nada más era ir a entregar en la urna una boleta tachada con una credencial que decía que sí teníamos el derecho. Y bueno, pues es muy interesante también ver la disputa que se llevó al interior del Congreso Federal. De muchos congresos a nivel mundial. Sí, ¿no? Sí. Pero yo me refiero al de México porque es sumamente vaciado como la idea en ese momento del por qué las mujeres no teníamos que salir a votar era porque pues las mujeres o cocinábamos o votábamos. O las mujeres que eran obviamente obligadas por sus familias varones, por sus parejas, ¿no? Por el marido, por el papá, por el hermano mayor, hasta por el padre de la iglesia, por el ¿no? padre de la iglesia, quien decidía por quién se tenía que votar y no desde el criterio de la mujer. Entonces, a mí me parece muy interesante que por cierto ya no los encuentro en YouTube, no sé quién los bajó, pero cuando yo los vi, los analizamos como parte también de las investigaciones que se tienen que realizar como ciudadano para entender el proceso histórico de nuestro país democrático. Bueno, pues te tienes que hacer de estos videos y verlos, sí. Y a lo mejor pues ahorita nos reímos, pero en ese momento costaron vidas. Le costaron el hecho de que varias mujeres se tuvieran que ir de este país huyendo por el hecho de buscar el apoyo, de tener una credencial de votar que las contemplara como ciudadanas. Así es. Sí, y bueno, viene ese segundo momento donde las mujeres van a poder tener ahora esta posibilidad por lo menos de elegir. Y yo siempre pienso, ¿no? Y hago estos análisis en clases de ciencia política. Digo, imagínense ustedes qué tan democrático podría haber sido el resultado de una jornada electoral cuando más del 50% de la población no podía votar. Digo, ahora pues ya hay mucho más participación ciudadana. Digo, de repente sí ha habido elecciones donde no superamos el 50% de participación, pero ahorita ya podemos hacerlo. Ahorita ya es una elección personal si lo haces o no lo haces, o un tema de ciudadanía cívica. Pero en ese entonces no era porque no quisieran, sino porque no podían hacerlo, porque no había esas condiciones legales donde las mujeres pudieran emitir un voto al igual que los hombres. Entonces, bueno, creo que ese segundo momento es importante. Y uno tercero que me parece ha sido como el más significativo en esta lucha de las mujeres justamente por la obtención de esta categoría de ciudadanas ya con derecho más a la participación política, creo que viene con el tema de las cuotas de género, que son esas acciones afirmativas obligatorias que están establecidas en instrumentos internacionales. Inclusive CEDAW tiene ahí como una cosa maravillosa. Yo siempre digo que es la Biblia de la política pública, CEDAW, porque no podemos comprender la forma en la cual se han venido implementando cambios a nivel institucional si no conocemos CEDAW y Belén do Pará. Y entonces CEDAW habla de la participación política de las mujeres, habla de las brechas de género, pero además también da la fórmula de cómo podemos disminuir esas brechas de género. Entonces, tienes que implementar acciones afirmativas o medidas compensatorias para disminuir esas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Y que dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, pero dicho sea de paso, tú lograste eso cuando estuviste en el Instituto Electoral, ¿sí? Si no mal recuerdo. Estuviste impulsando esa modificación de paridad. Estuviste impulsando por lo menos que ya la cuota de paridad no fuera 20-30, sino que fuera al 50%, cosa que también es importante decirlo, Elvia, porque tú eres parte de la transformación de una historia moderna. Gracias. Es que tenemos que decirlo tal cual es. Gracias. Porque al final de cuentas, cuando las mujeres están en el poder y son las que impulsan, luego se nos olvidan los nombres de quienes estuvieron al frente de la batalla institucional. Y luego hay quienes dicen, no, pues las feministas no deberían de estar en las instituciones. Y yo digo,
Claro que sí. Ese es el lugar donde tenemos que estar para Sí. transformar la política pública. Porque Así es. hay instrumentos, y bien lo decías, hay instrumentos internacionales, hay instrumentos interamericanos, hay instrumentos nacionales que desafortunadamente no toda la ciudadanía las conoce, aun y Claro. cuando dicen que es de conocimiento general, ¿no? Y luego nos excusamos diciendo, ay, es que no lo sabía, es que lo desconocía, es que generé situaciones de violencia política contra las mujeres, discriminatorias, emocionales, físicas, etcétera, etcétera, porque no tienen esos elementos y creo que es importante y sobre todo porque este programa de eso trata, ¿no? Así es. De decirle a la ciudadanía, a ver, no, tenemos que ponernos a estudiar, esto es lo que tenemos que conocer y sobre todo, algo que quiero rescatar de esto, Elvia, es que cómo las mujeres han estado impulsando esa política pública, las mujeres que han estado en la lucha, que a lo mejor no lograron llegar a las instituciones como Olimpia de Gouges, pero que sí están haciendo cambios importantes. Claro. Y uno de ellos, y regreso a la pregunta es, ¿por qué es importante hoy darnos cuenta que el tener una mujer en el poder va a hacer cambios importantes, ¿no? Así es. Y yo creo que justamente mucho de lo que quizá aspiramos dentro de esta formación feminista que tenemos y creo que además la apuesta que tenemos también quizá desde la academia, la sociedad civil, la ciudadanía, pues es que los gobiernos que encabezan las mujeres tienden a ser gobiernos mucho más humanistas, con un compromiso social mucho más claro en cuanto al diseño de la política pública. Algo que a mí me encanta es mucho menos temas de corrupción, por ejemplo, que son tan necesarios en este momento. Estos procesos donde las mujeres usualmente tienden a transparentar más el recurso público, a tomar decisiones de manera mucho más vertical, más que horizontal. Así es, tienen más al consenso. Son gobiernos que además se preocupan un poco más por los grupos históricamente en condición de desventaja, las infancias, adolescencias, personas en condición de discapacidad, personas de la diversidad, medio ambiente, que a mí me encanta mucho, que nuestra presidenta ya en unos días va a tener una agenda muy clara en cuanto al tema del medio ambiente, que es maravilloso, porque vivimos en un marco donde el modelo de consumo, el capitalismo, pues ha depredado la fuente de vida, que es justamente la madre naturaleza. Entonces me parece que va a ser una experiencia maravillosa el tener el gobierno de una mujer. Ya en otros países ha habido una experiencia similares y bueno, además con un grado de legitimidad altísimo. Sí. Ha sido a nivel región la segunda mujer más votada en un proceso electoral. Está primero Michelle Bachelet, que bueno, ya logra un porcentaje de votación altísimo. Luego va a estar nuestra presidenta, la doctora Claudia. Después está Violeta Chamorro en Nicaragua y Dilma Rousseff en Brasil. Entonces llega con una legitimidad muy alta, con una aceptación ciudadana muy alta, que hay que decirlo que también va a enfrentar muchísimas situaciones de señalamientos, porque las mujeres en los espacios públicos tienden a ser más señaladas, más juzgadas, tienden a ser más observadas por cuestiones quizá muy frívolas y superficiales, desde cómo va vestida, desde qué marca de zapatos usa, desde si el peinado, No, o sea, de cosas todo, muy absurdas, de pero que siguen todo. jugando en contra de las mujeres en el campo de la política. Y además va a ser muy, muy idealista pensar que en 6 años va a lograr muchas cosas, que eso también sabemos que no va a ser posible, porque también le atraviesa todo un sistema patriarcal. El sistema patriarcal es esta observancia que tienen los hombres del poder hacia el poder y de controlar todo lo que las mujeres hacemos. Así es. De sometimiento, de control, de violencias, etcétera. Entonces, sabemos que muchas cosas se va a enfrentar la doctora Claudia, siendo la primera presidenta de nuestro país, pero yo tengo esperanza, Silvia, yo sí soy como muy esperanzadora. Idealista. Y es bueno serlo. Yo creo que los ideales y los sueños es lo que más ha permitido transformar la humanidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a ver, imagínense ustedes si el doctor Martin Luther King no hubiera soñado con una sociedad igualitaria,
donde personas de color Justa. blanco Ujú. con personas de color oscuro, de piel color oscura, pudieran convivir, pudieran compartir los mismos espacios. Entonces, si Nelson Mandela no hubiera soñado con la Exacto. liberación de su país, pues no habría esas posibilidades. Entonces, los sueños son bonitos. Así que es bueno ser idealista, Deli. Y fíjate que hablando de estos dos personajes que son varones, seguramente nos falta nombrar a otras muchas más mujeres Claro. que han estado impulsando este proceso de igualdad, como Olimpia de Gouges, o ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, pues justo la doctora Claudia Sheinbaum, que además ella ha hablado durante toda su campaña de dos cosas que me parecen fundamentales, además del tema ecológico, porque es urgente atender la agenda ecológica, pero una es hacia las infancias, que Así me es. parece fundamental, cómo ella habla y determina que no podemos discriminar a ninguna infancia por un tema de calificaciones. Claro. Porque la calificación de lo único que habla es de la carencia emocional, alimenticia, social, económica que está viviendo esa pequeña o ese pequeño y que no le permite a lo mejor desarrollar las mismas habilidades que tiene un niño o una niña con las características o con las otras circunstancias cubiertas, ¿no? Así es. Y por otro lado, me encanta escuchar a la doctora cuando dice que la academia y la ciencia tiene que ser transformadora. Así es. Y entonces, ¿a qué nos evoca eso? Pues a que México tiene que prepararse. México tiene una calidad humana muy importante que en muchos países es reconocida, pero a México también tiene el reconocimiento a nivel mundial en competencias de conocimiento, matemáticas, ciencias. Bueno, tenemos mujeres que están ya en la NASA trabajando, que a lo mejor sí, su circunstancia educativa les ha ayudado, pero también tenemos otros ejemplos de otras infancias que no tuvieron las mismas oportunidades que tenemos Claro. todas y todos. Sin embargo, eso no les limitó. Entonces, México tiene que prepararse. Tiene que ser un país educado, porque también para tener democracia hay que tener conocimiento. Así es. Yo lamento mucho pues que estemos llegando ya al Sí. final de este podcast, porque apenas estábamos Pero me vas a volver a arrancando. invitar. Ah, no, sí. Sí, me vas Este a es volver tu a invitar. espacio. Gracias. Este es tu espacio, Elvia. Tú sabes que yo estoy encantada de la vida de tenerte, no solamente como invitada, sino Yo también de como mi tenerte en mi amiga. vida. Sí, Sí. y que además a mí me encanta y me emociona siempre escucharte. No dejo de tener este éxtasis de escuchar a una mujer tan sabia y tan Ay, gracias, conocedora Deni. y que además está preparándose para lo que sigue, Elvia. Para lo que sigue. Entonces, Veamos claro qué que sigue. sí, claro que sí te vamos a tener. Y pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en este momento, en este podcast. Bueno, híjole, nos quedó mucho tema para seguir platicando. Hagámoslo pero en 3 partes. Que Ay, tengamos sí, me una segunda encanta. parte. Sí, me tengamos encanta. una segunda parte. Eso ¿sale? está fenomenal, Sí. porque además también ustedes allá en casa, quienes nos están viendo en este momento, pues van a tener mayor información. Por favor, anoten ahí sus preguntas, sus cuestionamientos, Ándale, eso todo está lo que padre. les brinque en la cabeza, para que podamos entonces en las siguientes programas yo ponerme a trabajar y decirle, Elvia, te toca venir otra vez. Ahora vamos a hablar de este otro tema. Y bueno, pues Elvia, muchas gracias por darte el espacio y el tiempo. Yo sé que tienes la agenda sumamente ocupada. Te agradezco mucho que hayas venido al Sistema Michoacano de Radio y Televisión a generar este programa, este podcast conmigo. Y a todas y a todos, muchas gracias. Gracias a ti, Deni. Y gracias al Sistema Michoacano, que es como mi casa. Así Sí. me siento. Es tu casa.